Primero que nada, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o como sea. Vamos a comentar en este espacio la situación generada entre María Corina Machado, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, y el Partido Comunista de Venezuela, PCV, referente a lo que es el Estado de Derecho, la agresión, el linchamiento y algo que es ya bastante normal en Venezuela, que es la mezcla de todo esto. Pero primero que nada, necesitamos contexto. María Corina Machado es una dirigente política venezolana, miembro de las grandes élites tradicionales del país, con una familia involucrada en la política nacional desde hace mucho tiempo. No solamente el nombre de ella es parte normal y regular de la política y el acontecer nacional, famosa por ser una muy férrea opositora al entonces presidente Hugo Rafael Chávez Frías y al actual presidente Nicolás Maduro Moros, sino además por ser una representante de lo que ella misma denomina capitalismo popular. Con esto queremos dejar establecido que ella no es miembro de las clases medias o populares, sino de las grandes burguesías tradicionales del país, y que su enfrentamiento con el actual gobierno y con el actual partido de gobierno obedece a una lucha interburguesa, donde ella representa un conjunto de intereses de una fracción de la burguesía en enfrentamientos con otros. Esto para establecer una mínima biografía importante de quién es ella. María Corina Machado siempre ha estado envuelta en la polémica. Esto por su abierta colaboración con los intereses extranjeros en la toma o retorno al poder, para ser más precisos, de la burguesía que ella representa. Famosa por su colaboración con George Bush durante los momentos más agudos de confrontación con el presidente Hugo Chávez. Esta situación ha provocado que a donde llega a cualquier acto público genera grandes situaciones de tensión, tanto entre sus simpatizantes que la ven como una líder incorruptible, como en las filas del chavismo que la consideran un agente extranjero. Fundadora y dirigente de dos organizaciones, a saber, Súmate y 20 Venezuela, ha logrado obtener victorias electorales en diferentes niveles, llegando ella misma a la Asamblea Nacional, de donde fue destituida por el chavismo, ya que había representado intereses de Panamá en momentos de tensión. Como ya dijimos, no tiene ningún tipo de tabú en ir a estrecharse la mano con cualquier interés injerencista en el país. Esta situación ha provocado que se convierta en el gran enemigo, en la gran traidora del país ante los ojos del chavismo, siendo señalada directamente por grandes dirigentes de esta orientación en el país. Para rememorar algunos casos álgidos, podemos nombrar la agresión que sufrió en un hospital en el estado Mérida en mayo de 2016. En el 2 de febrero de 2023, durante un acto a la Virgen de la Candelaria, también fue víctima de un intento de agresión. Más recientemente, fue víctima de una agresión física por parte de una simpatizante organizada del gobierno en la parroquia de Petare, municipio Sucre del estado Miranda, en el área metropolitana de Caracas, el día 15 de julio de 2023. Esta noticia le dio la vuelta a todo el país y al mundo, ya que la forma tan clara en que la agresión se permitió por parte del alto gobierno y de las instituciones que deben mantener la justicia en el país fue muy evidente. Además, desató un gran debate sobre hasta qué punto la agresión y la violencia política deben ser permitidas en el país. Por un lado, se argumentaba que todo traidor a la patria merece este tipo de situaciones, mientras que otros planteaban el derecho político a la participación. Además, si se supone que es una criminal, ¿por qué no está procesada? Esto lo comentaremos más adelante. La situación se fue desescalando poco a poco conforme pasaban los días y llegaban otras noticias en nuestro convulsionado país. Pero ya la situación volvió a ser titular cuando el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, durante un acto proselitista del chavismo en Pampanito, el día 3 de agosto del 2023, dio unas declaraciones donde literal, expresa y claramente ordenó a todos sus simpatizantes entrar a coñazos, para el que no sea venezolano, es decir, golpear con saña y fuerza a cualquier dirigente que represente una traición a la patria de la oposición, especialmente, e hizo mención directa, de María Corina Machado. Después de estas amenazas y declaraciones del gobernador, no hubo acciones por parte de la Fiscalía General de la República ni el Poder Ciudadano, que es uno de los 5 poderes públicos nacionales de Venezuela, el cual debería vigilar este tipo de amenazas políticas. Recordemos que Venezuela posee una ley conocida popularmente como Ley del Odio, que ha funcionado como mecanismo de coerción contra la libertad de expresión en el país, condenando a conveniencia por parte
del Estado venezolano, el gobierno y sus dirigentes cualquier forma de expresión que consideren negativa o contraria a sus intereses. Esta polémica siguió escalando, y aquí es donde entra el tercer actor de este drama, el Partido Comunista de Venezuela. El día 7 de agosto, el PCV da su rueda de prensa ordinaria, donde menciona diferentes casos de violación al Estado de Derecho en Venezuela. Entre estos, menciona a María Corina Machado y la amenaza contra su integridad física. Además, solicita de forma formal y pública una investigación y que la Fiscalía General de la República se active para investigar y sancionar al agresor Gerardo Márquez. Aquí es donde se ha generado un gran debate nacional, que ha generado inconformidad incluso entre misma militancia del Partido Comunista de Venezuela. ¿Por qué salió en defensa de una miembro de la burguesía que además de forma pública ha hecho llamamientos a la intervención del país por potencias extranjeras? ¿Es que acaso el Partido Comunista recibe apoyo de María Corina Machado u otros entes? Pues la respuesta corta es que no. Tendría que faltarnos un cromosoma para creer realmente sin ninguna prueba que el Partido Comunista de Venezuela reciba apoyo de María Corina Machado o de cualquier ente extranjero. Es una cuestión sencillamente ridícula que consiste en una estrategia goebbeliana de repetir una mentira 1000 veces hasta ver quién se la cree. Obviamente la gente más simplona. Descartado esto por falta de pruebas, entonces surge la pregunta: ¿por qué el PCV está defendiendo a María Corina Machado? La respuesta es que no. El Partido Comunista de Venezuela no está defendiendo a la persona de María Corina Machado, sino otra cosita chiquitica, mínima, casi nula, llamada Estado de Derecho. Sí, aunque no lo crean, en Venezuela se supone que hay Estado de Derecho, aunque la cotidianidad muestra algo diferente. El Partido Comunista está dando la cara por el rescate del Estado de Derecho en el país. Entendámoslo. Un funcionario no puede llamar a linchar a una persona por diferencias políticas. Y pensando aún más claramente, si María Corina Machado es una criminal que debería estar presa, ¿por qué no lo está? En Venezuela, desde hace muchos años, están ocurriendo irregularidades con el sistema de justicia. La cantidad de casos donde funcionarios abusan de su poder y hacen declaraciones de llamado a la violencia es bastante larga. Muchísimos medios se han dedicado a recopilar todos estos casos y muchísimas personas han debido huir del país al exilio por denunciar estas situaciones. Entender que el Partido Comunista de Venezuela llama a la defensa de María Corina Machado como individualidad y no entender que se está llamando el respeto del Estado de Derecho de todo ciudadano es una muestra obvia de que tu mamá no tomó ácido fólico durante el embarazo. O bien tienes una deficiencia cromosómica. Lo que está llamando el Partido Comunista de Venezuela, y que está bien hacerlo, es el respeto al Estado de Derecho de todo ciudadano. Si una persona es culpable de un delito, los tribunales deben juzgarlo. Tiene derecho a la presunción de inocencia y tiene derecho a un proceso. No a ser linchada o linchado en un espacio público porque un patota dirigente de un partido involucrado en grandes casos de narcotráfico y corrupción decidió que no puede pisar su municipio, negándole su derecho a la libre movilidad por el país, consagrado en la Constitución. La acción del Partido Comunista de Venezuela de dar una declaración pública fue una declaración valiente, fue una acción correcta. Lo correcto siempre será correcto y lo incorrecto siempre será incorrecto. María Corina Machado no es una aliada ideológica ni de clase del Partido Comunista de Venezuela, pero es una venezolana. Y así como ella está llamando a ser linchada por un funcionario electo de nuestro país, mañana podría ser cualquier persona, como ha ocurrido en el pasado. Los venezolanos debemos darnos cuenta necesariamente de que el mal es el mal, ya sea que te ocurra a ti, a tu amigo o a tu enemigo. El Partido Comunista de Venezuela expresó esto en una rueda de prensa. Ahora, ¿por qué tiene que surgir la polémica? Aquí vamos a tocar otro punto muy importante. Venezuela sufre una dicotomía desde hace años, pero es una falsa dicotomía, cosa que analizaremos en otro video o quizás no. Pero esta situación, resumida, que vive Venezuela, es la supuesta lucha que se da entre dos grupos, el chavismo y el antichavismo, donde el contrario, en ambos bandos, es negado de toda forma. El chavismo y la oposición se acostumbraron a la negación del otro y a la violencia desenfrenada. Ambos bandos han practicado grandes jornadas de violencia y la han ido normalizando. Esto no puede ser normal. La violencia solo escala con más violencia. No es un discurso hippie, simplemente es la realidad. O estamos en un Estado de Derecho o no lo estamos.
Venezuela debe romper esa falsa separación dicotómica donde nos estamos enfrentando chavistas y antichavistas. Resulta que la realidad venezolana es mucho más compleja que eso. Hay corruptos en ambos bandos y hay patriotas en ambos bandos. Que tampoco es que se trate realmente de una lucha entre patriotas y antipatriotas. La lucha es de clase y es compleja, con miembros en cada partido de cada grupo. Esta es la parte donde va a salir el individuo cabeza de alfiler a comentar algo como: es que se nota que les están mandando dinero del extranjero. María Corina Machado les están pagando. Por supuesto que sí. Que no tengo prueba, pero tampoco dudas. Ya cállate y vete a una esquina a ver los Vanguardian por internet. Los adultos estamos hablando. Cuando una persona sale con estas estupideces, lo mejor es simplemente solicitarle una cosita simple desarrollada por la ciencia llamada pruebas, llamada evidencia. Como no la tienen, solo van a salir con demagogia. Estas personas darían risa si no fuese que son adultos. Los venezolanos, si queremos sacar adelante el país, si queremos mejorar nuestras condiciones, debemos entender la importancia del Estado de Derecho. Aplaudir la violencia desmedida y política sin ningún tipo de regulación no ayuda en nada, porque facultas al contrario a hacer lo mismo. Es lógico que haya personas que todavía entiendan la realidad como no podemos decir nada bueno de María Corina Machado, o no podemos decir nada bueno del PCB, o no podemos decir nada bueno de Maduro. Pero la verdad debe ser siempre la verdad, es única y es concreta. Amenazar a un venezolano a que no puede caminar por un estado porque si no va a ser agredido físicamente no es correcto y todos debemos rechazarlo. Se trata de algo básico como una constitución, una idea con miles de años. Y quienes todavía encuentran confuso, incluso dentro de las mismas filas del PCB, que se haya hecho esta declaración, solo deben entender la realidad de forma más dialéctica y no infantil. No deben entender la realidad como una dicotomía entre personalidades. María Corina Machado, si bien debe ser enfrentada en el terreno ideológico, no debe serlo para prohibirle el paso por el país y menos amenazarla. Si es culpable de un delito, debe ser denunciada y procesada en un debido proceso. Y si tienen alguna duda más, oigamos qué opina al respecto Bertolt Brecht. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.